Latina a lo que se conoce como la Vulgata Latina. Y ya de la Vulgata Latina, pues ya se hacen todas las, bueno, no quiero decir que todas las traducciones, porque debería de ser que cuando una traducción se hace, se debe ir al original para buscar una traducción. Pero hay palabras, por ejemplo esa, Éxodo, se va a mantener con ese nombre. Éxodo, bueno, Génesis, ya vimos que Génesis es Bereshit. Bereshit, ¿por qué? Porque Bereshit bara Elohim, en el principio creó Dios, Yaheres, la tierra, ¿verdad? Y Shamayim, los cielos. En la Biblia hebrea, que es realmente donde nosotros tomamos o debemos de tomar nuestra enseñanza. En la Biblia hebrea no aparece Génesis, porque Génesis para nosotros es el comienzo de algo, ¿correcto? En nuestro idioma, decir Génesis es como el comienzo, el principio. Pero Génesis, si bien vemos, la primera letra del abecedario es Aleph. Aquí les dice una escritura. Fíjese, si usted ha visto algunas escrituras hebreas, va a mirar que la escritura es así bien bonita, como siempre con una terminación al último. No esta está fea comparada con la original. La original tiene más o menos, usted ha pintado con pinceles, que cuando pinta le queda la brochita, la seña, pues el original era así, porque lo hacían con tinta, con esas plumas. Entonces quedaba esa seña en la escritura. Hoy en día, ya prácticamente después de no sé cuántos años, hoy en día cuando se escribe, ya las letras se escriben ya más cuadradas, ya es lo que se conoce el hebreo moderno, pero Bereshit no empieza con Aleph. Bereshit empieza, ¿con qué empieza? Acá está con Bet. ¿Ok? Aleph, Bet. Bereshit empieza con Bet, no empieza con Aleph. ¿Qué quiere decir? Que no es el principio como nosotros conocemos. ¿Por qué? Porque el principio nadie lo conoce. ¿Por qué? Sino que es el principio de la vida del hombre aquí en la tierra, o el principio de la creación. En unas palabras, mejor dichas, se diría en principio. En principio Dios creó los cielos y la tierra, pero no es el principio, porque ¿quién es el principio y el fin? Jesús dice, yo soy el alfa y el omega. Si esto fuera un abecedario griego, tuviéramos el alfa aquí y el omega lo tuviéramos acá. Bueno, al revés, porque el griego ya se lee de izquierda a derecha. El hebreo se lee de derecha a izquierda. Bien, entonces, si fuera griego, diría el alfa y la omega. ¿Quién es el principio y el fin? Jesús. Entonces, Bereshit no es el principio es Jesús. Viendo lo que la Biblia dice. Entonces, Bereshit comienza con la letra B, no empieza con Aleph. Ahora, ¿por qué? Porque en el hebreo el libro comienza con la primera palabra importante. Por ejemplo, Shemot, que es Éxodo. Hoy en día Éxodo entendemos que es salida en nuestro idioma. Bien, pero en la Biblia hebrea, el libro no, aunque una parte contiene la salida del pueblo de Israel, el libro de Éxodo, por ejemplo, lo han dividido en seis partes. La salida es solamente una parte de esa. Entonces, el contenido del libro no es realmente la salida, sino que es parte. La salida es parte del contenido del libro, pero en sí el libro es cuando Dios entra en pacto con su pueblo. Acuérdense, aunque había entrado en pacto con Abraham, con Isaac, con Jacob, pero ahora va a entrar en pacto con su pueblo y les va a dar las tablas del testimonio. ¿Okay? Entonces, ¿cómo comienza el libro de Génesis? El libro de Éxodo. Estos son los nombres. ¿Cuál es la palabra fuerte allí o la palabra importante? Nombres. Entonces, nombres en hebreo nombre es Shem. El nombre. ¿Usted ha escuchado la palabra que dicen Hashem? Ok, Hashem quiere decir
el nombre. Y el nombre, los judíos, como son muy respetuosos y no quieren mencionar las palabras, que yo se las enumeré aquí en verde, las letras. Esta es la Yod o la Yud, como dice mucha gente, la Hei, y la Vav y la Hei. Cuando juntamos esas 4 letras, no son vocales, son consonantes. Cuando lo juntamos, tenemos el nombre de Dios. Pero ellos no pronuncian el nombre de Dios. En vez de eso, ellos dicen Hashem, que es el nombre. O dicen Adonai, o dicen Elohim. Pero ellos no dicen el nombre de Dios. Entonces, Shem quiere decir nombre. Shemot quiere decir nombres. Entonces, el libro de Éxodo comienza con Shemot. Estos son los nombres de los hijos de Israel. ¿Se acuerdan que terminamos el capítulo 50? Cuando José le dice, yo me voy a morir, pero Dios los va a visitar a ustedes. Y yo les pido que lleven mis huesos de aquí. Y el libro, acuérdense, los capítulos, los versos son algo que viene mucho más adelante. En sí, el libro de Moisés es solamente uno, es completo. Y si usted quita el capítulo, versículo, quita esos nombres de allí, inmediatamente después que usted termina con José, le dice la narración, estos son los nombres. O sea, no hay ninguna pausa, no hay, aunque ha habido un gran lapso de tiempo, pero para el escritor lo puede leer corrido. Bien, ahora, este es el abecedario. Y usted se da cuenta, cada letra tiene un valor. Bien, Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Hei, Vav, y cada uno tiene un número. Aleph representa 1, también significa otras cosas. ¿Ve? Pero por numerología significa 1. Y cuando llegamos a la Tet, que es el número 9, la Yod ya es número 10. Entonces de ahí ya sigue 10, 20. Hay 2 letras porque hay un final, pero es la misma letra, Kaf. Y luego 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Cuando llegamos a la Tzadi, ya es 90. Y cuando llegamos a Kaf, ya es 100. Cada nombre, cada letra tiene un valor numérico. Entonces, acá yo puse, esto es Bereshit, ¿verdad? Lo que estaba la vez pasada. Bet, Dalet, Aleph, Tet, Yod y Yet. Y este es Bereshit. El hebreo se lee de izquierda, de derecha a izquierda. El valor numérico de Shim, que es con la que empieza Shem, Shemot, Shim, es 300. Está acá. 300 está acá, Shim. Bien. El valor numérico de Mem es 40. El valor numérico de Vav es 6. Y Tav, que es la última, es 400. Todas esas letras significan un número. Para la gente que estudia la numerología, muchas veces va a encontrar muchos misterios encerrados en esos números. ¿Se acuerdan cuando la Biblia dice, cuente el valor numérico del hombre porque es un valor del nombre, 666? Tiene que ver con esos números. Uno no lo entiende porque no es nuestra cultura, no lo entendemos. Para nosotros la A solamente es A y B, C, D. De hecho, cuando usted se refiere al abecedario decimos A, B, C, D, ¿cierto? Pero en hebreo no es abecedario, en hebreo es Aleph, Alefato. Aleph, ¿por qué? Porque va Aleph, Bey, Gimel, Alefato. Ese es el Alefato hebreo, no es el abecedario, es el Alefato realmente, así se conoce. Bueno, entonces el libro comienza con estos son los nombres. Ahora les voy a explicar un poquito, déjenme agarro mi Biblia acá y mi tableta acá. Bueno, ¿de dónde salió entonces Éxodo? Éxodo salió de la Septuaginta. La Septuaginta son los 72 hombres que trajeron en el tiempo de los Ptolomeos para que ellos tradujesen. ¿Usted ha escuchado Alexa? ¿Quién es Alexa? La compañera de Siri. La rival de Siri. La rival. Ok, bien. Alexa, mire, si usted se remonta a muchos miles de años atrás, Alejandría era una de las bibliotecas más grandes de aquel tiempo. ¿Qué hay en la biblioteca? Muchos libros.
mucha sabiduría, mucho conocimiento. Alguien quería saber, iba a estudiar donde estaban las bibliotecas. Hay un pasaje en el libro de Hechos que dice que llegó un varón muy elocuente, letrado, de nombre Apolos. Este era un varón que venía de Alejandría. En Alejandría estaba la biblioteca más grande, o una de las más grandes de aquel tiempo, y había mucha sabiduría, había mucho conocimiento. Entonces, cuando empiezan a juntar, en el tiempo de los Ptolomeos, empiezan a juntar todos los libros, ellos quieren que se incluya para estar en su biblioteca. Pero hay un problema. El Tanaj, o la Torá, está en idioma hebreo, y no todos hablan hebreo. ¿Por qué? Porque la lengua, la que reina en aquel tiempo, ya es la lengua griega. La lengua griega, latín más adelante. Pero entonces ellos dicen, necesitamos que alguien venga y traduzca estas, porque son creencias religiosas muy importantes. Ellos quieren que su biblioteca sea la más grande, la que componga todos los libros y las creencias, especialmente la religiosa. Entonces ellos traen a los 72 ancianos y ellos vienen y entonces hacen una traducción. Entonces ahora tenemos en la Septuaginta, tenemos la Biblia ya en griego. Bien, entonces de ahí de griego es donde sale esa palabra, salida, porque ellos dijeron, esto es como el comienzo, o sea, es cuando salen de Egipto, pues lo dejamos en salida. Pero el nombre original es Shemot. Ese es el nombre de original de lo que está en la Biblia. Bereshit, Shemot, Devarim, Vayikra y Bamidbar, que serían Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Ahora tenemos, déjame ver dónde está mi. Acá está. Ahora tenemos, les voy a escribir aquí para que no se olvide. Estudiamos Bereshit, ¿verdad? Ok, y ahora estamos en Shemot. Dice Shemot, que sería equivalente a Éxodo, ¿verdad? Bien, este es Éxodo. Bereshit ya quedamos. Ok, estamos en Shemot. Después siguen los demás. 3 más que vamos a aprender, si el Señor así lo permite. ¿Cuándo? No lo sé porque no tenemos prisa. Y si Dios nos da vida, pues vamos a continuar enseñando. Ok, dice la palabra del Señor. Estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob. Cada uno entró con su familia. Algo muy importante es que se mencionan a los nombres. Yo les he enseñado esto, a ver si alguien se acuerda. ¿Por qué solamente se mencionan a los nombres de los varones? Porque Las mujeres no se contaban. Como número, no. Quien representaba a la familia es el varón. Quien representaba al hogar es el varón. Cuando el padre de familia no está, ¿quién queda a cargo? El primer hijo, el primogénito. Cuando el primogénito dice, yo vengo en el nombre de mi padre, o yo represento a mi padre, ese primogénito tiene toda autoridad. Mande. ¿Y si son puras mujeres? Ok, ahí le va. Si son puras mujeres, el esposo de la primer mujer, que usualmente es la mayor la que se casa primero, no existía eso de que la menor se escapa por ahí, no, en aquel tiempo no. En aquel tiempo, ¿se acuerdan? Cuando Jacob le dice, ¿qué has hecho conmigo? ¿Por qué me has engañado? ¿Por qué me diste a la otra? Si yo a quien te pedí por quien trabajé por aquel. Y dice, no se puede hacer de esa manera, porque aquí primero se le da a la mayor. ¿Okay? ¿Cómo sabemos eso? Porque lo hemos estudiado en la palabra de Dios. Si no lo hubiésemos estudiado, no sabríamos cómo es. Pero así es, ¿por qué? Porque la palabra del Señor dice. Entonces, se casa la mayor y el esposo de esta es quien viene a tomar el lugar ahora del padre. Otro ejemplo, cuando está Ruth, ¿se acuerdan que Noemí se va a los campos de Moab? Allá muere Malón y Kelión,
y también muere Elimelech. Muere Elimelech, que es el padre, es el esposo de Noemí. Muere Malión y muere Kelión. ¿Quién queda? Queda la suegra Noemí, la suegra más linda que hay, Noemí, y luego queda Noemí y queda Ruth. ¿Por qué la suegra más linda? Bueno, la Biblia dice, ¿no? Que no lo digo yo. La que menciona en la Biblia. Bueno, porque la relación que usted va a ver entre Noemí y Ruth es una relación que va más allá, incluso más allá de una hija con su madre. No menciona a otra suegra, y no me voy a meter ahí en cosas de suegra, ¿verdad? Porque bendito sea el Señor, estamos muy bien. Bueno, entonces, si usted ve ese otro ejemplo, cuando los hijos de ella mueren, Noemí le dice, ustedes son libres, váyanse y vuelvan otra vez con sus padres. Porque dice, aún si yo estuviera con un varón esta noche y concibiera, ustedes no van a esperar hasta que el muchacho tenga edad. Eso está en la palabra. Entonces, ¿qué quiere decir? Tiene que venir alguien, lo que se llama redimir, a levantar el nombre de aquella familia, porque ya no hay, acuérdense, ya no hay esposo, ya no están los hijos, se queda con las nueras. Prácticamente esa familia, esa descendencia se perdió allí. ¿Quién va a redimir? ¿O quién va a hacerse cargo de la tierra? Porque la tierra no se vende en aquel tiempo. Los familiares más cercanos. Los familiares más cercanos que vienen y entonces levantan el nombre de la persona y se quedan con las tierras. Pero entonces viene un hombre de nombre Boaz. Boaz. B-O-O-Z. Boaz. Viene Boaz y dice, yo te puedo redimir, pero dice, pero hay alguien antes que yo que tiene ese derecho. Entonces él va y se junta con los ancianos de la ciudad, a la puerta de la ciudad, y cuando aquel hombre viene le dice, hey, fulano, le dice, mira, ¿quieres redimir lo que era del pariente Elimelech? Y dice, está bien. Entonces le advierte, el día que tú redimas lo que le pertenece a él, también te tienes que quedar con Ruth. Y él dice, no sea que dañe yo mi descendencia, mejor redime tú. Entonces, ¿qué pasa? Se quita el calzado y se lo da le lo da a Boaz como trato, como prenda de que el negocio se cerró. Esa era la costumbre que había en aquel tiempo. Entonces, ¿quién redime o quién levanta descendencia al hombre cuando el hombre ya no está? El hijo. Cuando el hijo no está, el esposo o cuando no hay varones, el esposo de la primera mujer. Y ahí se resume la respuesta. Entonces, por esta razón, no se cuentan a las damas, a las mujeres, sino que se cuentan a los hombres. Y eso va a suceder por mucho tiempo, y hasta que pues un día las mujeres dicen, pues también yo me quiero hacer contar y me hago valer. Y sabe que eso sucedió en el tiempo de los griegos, cuando los griegos pues eran también muy abusivos con las mujeres, pero había mujeres de realeza, había mujeres de poder, había mujeres que tenían familias pudientes en aquel tiempo. Y ellas dijeron, hey, no es justo que a nosotros nos traten como ciudadanos, ¿verdad?, de segunda clase, cuando nosotros también tenemos. Y entonces empieza ese asunto de que, por causa de que el hombre no trata bien a su mujer, por eso el apóstol Pablo dice, el marido trate a la mujer como vaso más frágil. ¿Por qué? Porque un vaso frágil no araña, un vaso frágil no pega, un vaso frágil no dice malas palabras. ¿Qué es un vaso frágil? Es alguien que está esperando recibir un buen trato. Ahora, muchas damas quieren, ¿verdad?, que se le trate como vaso frágil, pero también el vaso frágil corta, ¿verdad?, y araña también. No es así. Es una situación de amor de ambos lados. Entonces, dice la palabra del Señor, volviendo a lo de los varones. Estos son los hombres, los nombres de los hijos de Israel que entraron a Egipto con Jacob. Cada uno entró con su familia. Rubén. ¿Qué significa Rubén? ¿Alguien se acuerda? ¿Nadie se acuerda? Aquí ya no se ve porque hablo. Mira un hijo. Aquí hay un hijo. Simeón. Dios escuchó. Shema. Y de ahí
Si usted ve, Simeón también viene de la raíz Shem, que es nombre, también de escuchar. Simeón, Leví, el que une a sus hijos, el que une a sus padres, la unión. Judá, el que alaba a Dios o alabanza a Jehová. Isaacar, Zabulón, Neftalí, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. Todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70. Y José estaba en Egipto. Y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron. Y fueron aumentados y fortalecidos en extremo. Y se llenó de ellos la tierra. Una pregunta aquí. Cuando dice la palabra del Señor, se llenó de ellos la tierra, ¿a qué tierra se está refiriendo? ¿A quién cree a qué clase de tierra se está refiriendo? ¿A todo el mundo? No, a la tierra de Egipto. A eso se refiere. Cuando la Biblia dice, cuando se refiere a todo, muchas veces tenemos que leer lo que hay anteriormente para saber a qué se refiere. Cuando dice que no de la tierra, no dice como cuando estaba Adán y Eva y se poblaron toda la tierra, porque en ese tiempo sí era toda la tierra, porque la tierra se refiere a un lugar específico únicamente. Era todo lo que había. En esta ocasión ya existían otros grupos, ya existían cananeos, amorreos. ¿De quién compró Abraham la tierra? Lo compró de esta otra persona que era de otra tribu, ya había gente en otro lugar. Dice, y se llenó de ellos la tierra, refiriéndose a la tierra de Egipto. Entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José y dijo a su pueblo. Bien, cuando dice un nuevo rey entendemos que se refiere a un faraón, porque faraón, gobernante, rey, líder, son palabras que son sinónimos. He aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues, seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Bien, el faraón que estaba anteriormente conocía que gracias a José, gracias a aquel hebreo que fue vendido, él pudo preservar la vida para toda su nación. Ahora, los israelitas tienen un mandamiento. ¿Cuál es el mandamiento? Fructifíquense y multiplíquense. Le dijeron a Abraham, si tú puedes contar las estrellas del cielo, vas a poder contar tu descendencia. Si tú puedes contar la arena del mar, vas a poder contar tu descendencia, porque tu descendencia será grande en gran manera, no se va a poder contar, millares y millares. Entonces el mandamiento es fructifíquense y multiplíquense. Yo creo que la gente cristiana debería tener muchos hijos. La gente cristiana, no la gente que dice que es cristiana, no, sino la que es de verdad. ¿Por qué? Porque Dios a nosotros dio la oportunidad de tener 5 hijos. Bueno, si yo a esos 5 hijos le enseño la palabra de Dios, como debe uno de hacerlo, le enseñamos la palabra de Dios, y estos hijos míos se casan y cada uno tiene 5 hijos nuevamente. Por dar un ejemplo, no dice Génesis. Estos 5 hijos le enseñan la palabra de Dios a sus hijos. Entonces, imagínense, la palabra ha crecido ya. Pero si en vez de 5 yo tengo 10 o tengo 15 y sucesivamente, imagínense qué gran ejército de gente que estudia la palabra de Dios. Ahora, hay mucha gente que está mal decirlo, pero realmente no le enseñan la palabra de Dios a sus hijos y tienen muchos hijos y los tienen descuidados. Tristemente, yo he escuchado a personas que cuando se refieren a sus seres queridos que han partido, dicen, él fue un hombre bueno, él le predicaba el evangelio a cualquiera en la calle, él hacía bien con toda la gente, pero tristemente muchas veces no se escucha que digan, él le enseñaba la palabra de Dios a sus hijos. Y eso es un error, un gravísimo error. ¿Qué estamos haciendo nosotros acá mientras transitamos en este caminar? Que es muy corto.
70 o 80 años, o 90 o 100, es muy corto. ¿Qué hacemos? Nosotros pensamos muchas veces en tener un negocio, tener una empresa, hacer crecerla, está muy bien. Pero hay algo más importante detrás de eso. Hay algo más importante. Lo más importante que nosotros debemos de hacer acá es enseñar la palabra de Dios a nuestros hijos. Dice el libro de Proverbios: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. ¿Por qué? Porque las enseñanzas de la palabra de Dios son las que van a formar a ese niño o niña. La enseñanza de la palabra de Dios va a estar en esa persona. Y el día de mañana, y aún dice cuando fuere grande, ¿por qué dice no se apartará de él? Y vemos a muchos padres que dicen: mi hijo se descarrió, pero yo le enseñé la palabra de Dios. Bueno, la verdad tristemente es que muchas veces como padres hacemos mal trabajo y no enseñamos bien. Podemos hablar bien, pero nuestro diario vivir no es de acuerdo a lo que debe ser un padre que enseña la palabra de Dios, porque no está en nuestra cultura, no nos enseñaron. Tristemente la cultura de nosotros como hispanos, quizás hispanos de América, nuestra enseñanza no fue estudiar. Lo que nosotros nos decían es: tú vas a la escuela y cuando llegas de la escuela agarras tu machete, ¿verdad? O tu hacha o tu lazo y te vas allá a traer leña, o te vas allá a llevar a los animales a que coman, a pastar. O sea, nuestra enseñanza nunca fue: cuando vengas de la escuela, como dicen aquí, do your homework, haz tu tarea y entrega tu tarea y saca buenas notas. Y eso no era la enseñanza que nos daban a nosotros, tristemente. Y cuando venimos al Evangelio, traemos la misma idea: no queremos estudiar. A nosotros, no, la verdad, yo sé que hay gente respetuosa, ¿verdad? Personalmente digo, mucha gente que yo podría decir es gente que da buen ejemplo, gente que estudia, pero nosotros muchas veces no. Entonces, cuando decimos: es que yo le enseñé la palabra de Dios a él y no sé qué pasó, se descarrió, pues quizás la pregunta sería: ¿será que yo le enseñé bien la palabra de Dios? Porque si tú le enseñas bien la palabra de Dios a tus hijos y enseñas el temor, inculcas ese temor en los hijos, como dice Deuteronomio 6, enséñale, repítele hasta el cansancio, cuando camines, cuando comas, cuando te levantes. ¿Sabe qué le dice Linda cuando uno va a comer y lo ve a uno y dice: ¿oraste? ¿Oraste? Ella pregunta si uno ya oró. Ella pregunta. ¿Por qué pregunta si uno ya oró? Porque le hemos enseñado que primero hay que dar gracias a Dios por el alimento. Gracias a Dios por la oportunidad que nos da de estar en la mesa con la familia. Gracias a Dios. Entonces, cuando enseñamos eso a nuestros hijos, entonces cuando ellos son grandes, dice la palabra del Señor, no lo digo yo, Proverbios 22:6 dice: cuando fuere grande, no se apartará de él. ¿Por qué? Porque el temor de Dios va a estar en su corazón. Eso es realmente en lo que consiste la palabra del Señor. Enseña a tu hijo el camino de la salvación, para que él a su vez se lo enseñe a otro, y se lo enseñe a otro, y a otro, y a otro. Mire, si el pueblo de Israel, hermanos, hubiese seguido las ordenanzas o las guianzas, el estatuto que se le dio, no estuvieran en ese problema que están hoy en día. Yo entiendo que cuando la palabra del Señor se refiere al pueblo, no se refiere a toda la gente que está en ese lugar, porque hay mucha gente que también es desobediente a las leyes del Señor. Hay mucha gente que está ahí que en vez de celebrar lo que deben de celebrar, están haciendo otros tipos de cosas extrañas. Yo entiendo que cuando la palabra se refiere a mi pueblo, no se refiere al grupo en general, sino a la gente que busca del Señor. Si ellos hubiesen llevado las ordenanzas o los lineamientos como Dios les estableció, nunca hubieran tenido no es el problema que tienen hoy en día. ¿Qué pasa con nosotros? Nosotros estamos cayendo en un gran problema, porque nuestros hijos hoy en día no conocen a Dios. Muchos padres de familia no le enseñan la palabra de Dios a sus hijos. Al no hacer eso, están como aquel niño que está desnutrido, no crece. En vez de comer buen alimento, está alimentándose de basura, de cosas que no debería.
Me refiero a espiritualmente. Cuando no enseñamos la palabra de Dios, entonces, ¿qué pasa entonces con nuestra generación? Dice esta escritura que los hijos de Israel se multiplicaron y se multiplicaron tanto que este faraón dijo, no sea que este se vaya a rebelar contra nosotros. Era algo muy dado en aquel tiempo porque más adelante vamos a verlo, pero a Israel entraron 67 a 70 personas. Aquí te lo pongan, en una parte dice 70 y otra dice menos. Ahora, esa gente que salió de ahí fueron más de 600,000 hombres. Era un ejército bastante numeroso. Entonces, el faraón que continúa dice, estos están creciendo mucho y se están numerando demasiado. Mejor para que mantenerlos bajo nuestro mandamiento, bajo nuestra ley, para que ellos nos obedezcan. Mejor vamos, ¿qué dice? Seamos sabios, dice, para con él, para con el pueblo, para que no se multiplique. ¿Y qué es la medida que ellos toman? La medida que ellos toman es una medida que la estamos viendo hoy en día con esta agenda globalista que tenemos. ¿Qué dicen? Somos muchos en este mundo. Vamos a reducir, ¿verdad?, la población. Entonces vienen con ideas, vienen con propagandas que ellos se hacen y dicen, bueno, hoy en día vamos a hacer legal el aborto. Y entonces empiezan a decir, bueno, si el niño no tiene 6 semanas, si el niño no... Le dan números y cada vez va reduciendo más el número. Entonces, ¿qué es lo que ellos quieren hacer? Eliminar. Ya no quieren... Miren, si Dios le da la oportunidad a una persona, a una mujer, de concebir, hermano, los hombres no podemos concebir, no importa cuánto nos tratemos y querramos y no se puede. Eso es un regalo tan especial que Dios solamente le dio a las damas. Sí, y si Dios le da la oportunidad a esa dama de tener, fíjense, en la mayoría de los casos, la mujer voluntariamente tiene una relación con un hombre. Y entonces cuando ese fruto se da, fruto de esa relación, entonces dicen, es que ya no lo quiero, es que ya no voy a poder estudiar, es que ya no voy a poder graduarme, es que ya no voy a poder hacer esto o lo otro. Y entonces, como tienen el respaldo del gobierno, que es legal, vienen y dicen, bueno, vamos a quitarnos de ese... Ellos dicen problema, pero no es un problema, es un regalo que Dios le ha dado a la mujer. Hay tantas parejas hoy en día que no pueden concebir, no pueden tener bebés. ¿Qué estamos viendo? Miramos a un faraón cruel. Miramos a un faraón homicida. Él dice, estos son muchos y vamos entonces a reducirlos. ¿Usted sabe la cantidad de personas que murió con este problema que tuvimos? Que ya ni el nombre puede decir porque le quitan el video a uno. Tanta gente, de veras, esto afectó a mucha gente de la tercera edad, mucha gente. ¿Por qué? Porque son los más vulnerables a cualquier tipo de situaciones como esta que pasó. Porque la persona ya no está, sus defensas ya están bajas, pero ellos ¿qué dicen? Vamos a reducir. Y la agenda que ellos tienen realmente es reducir. Entonces ellos dicen, el faraón dice, estos se están multiplicando mucho, vamos a eliminarlos. Y usted sabe, la cantidad de niños que ellos arrojaron al río Nilo. Ahora, en la historia de Moisés está allí, no para que digamos, Dios ama a los niños, porque rescató a Moisés. No, porque si Dios ama a los niños, estamos hablando de esa historia, ¿qué pasó con los miles y miles de niños que murieron? La historia está aquí contada a nosotros, porque tiene que haber un origen, tiene que haber una manera. Hay una parte de la Biblia más adelante que dice, viéndole que era hermoso, lo escondió. Entonces, ¿qué pasaba con los niños que eran feos? Si se puede decir de esa manera. Es que no hay niños feos. Es que viéndole que era hermoso, quiere decir, viendo que podía calificar para estar en el palacio del faraón.
porque no era cualquier niño, claro, era un niño especial. Pero entonces el faraón dice, esto es lo que vamos a hacer, y entonces implementa una medida. Y la medida es, dice, primeramente, entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramesés. Estos eran los hebreos. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro. Les voy a dar un dato aquí también. Cuando los hebreos o cuando los judíos celebran Pesaj o la Pascua, ellos dicen, hay una hierba, hay una salsa amarga que ellos comen. Contiene rábano y contiene especias, así que cuando lo comen le hacen llorar, porque cuando entra a su sistema, sus vías respiratorias y las lágrimas. ¿Cuál es la razón de esto? Porque dicen, así fuimos esclavos y así fuimos oprimidos en aquel tiempo. Y ellos toman el Pesaj, toman la cena de Pascua y recuerdan todo lo que ellos sufrieron mientras estaban en Egipto. Ahora, el judío enseña de varias maneras, pero una de las maneras más eficaces que tiene es que enseña con el ejemplo. Y ellos te dicen, mira, nosotros estuvimos así y esto es representación de lo que nosotros tuvimos. Los hicieron servir, dice, con amargura, con una servidumbre. Yo no puedo entender eso, y ni usted tampoco, creo yo, porque nunca hemos estado bajo esclavitud. No conocemos, lo conocemos por la historia, lo conocemos por los libros, por lo que la gente cuenta, pero nunca hemos estado allí. Nunca hemos estado allí. Quizás, si alguien diga, yo puedo decir, yo sé que es trabajar con gente que es racista, porque yo he estado en ese lugar, pero quizás hay gente que no sepa lo que es eso, aunque está en este país. Aquí hay muchas razas, qué bueno que hay muchas razas aquí. Hay gente que no soporta, que no quiere ver a la otra persona, porque no es su mismo color, porque no habla su mismo idioma, porque es diferente. Bueno, ese concepto quizás yo lo pueda entender porque yo lo he padecido, pero el término esclavitud yo no lo puedo entender. Pero ellos estuvieron esclavizados. Mire, no solamente estaban haciendo barros, ladrillos, ellos edificaron también las ciudades, y encima de eso dice que les pusieron comisarios, le pusieron capataces, le pusieron gente encima de ellos que los molestase, que no los dejara en paz, que no los dejara trabajar. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué tanta maldad de parte del hombre? Porque el hombre siempre ha sido así. Imagínense en Génesis 4, cuando Caín mira que la ofrenda de su hermano Abel ha sido agradable delante de los ojos de Dios. Y Caín, en vez de ver qué cosa había hecho mal, cómo podía arreglar, cómo podía solventar ese problema, cómo podía ser que su ofrenda fuera agradable ante Dios, él no piensa en eso. No piensa en ver qué fue lo que fallé. Dice que trajeron una ofrenda delante de Dios. Ahora, Dios les pide a ellos que traigan una ofrenda. No dice la Biblia, Dios les mandó que trajeran ofrenda. Pero ¿quién les dijo entonces que trajeran ofrenda? El punto está que cuando ellos traen la ofrenda, y la de Abel es agradable, la de Caín no. Caín se enojó, dice que de una manera que su semblante se cambió. Su rostro se desnudó, dice, en otra persona, dice realmente la escritura. Era otra persona Caín. ¿De dónde viene la malicia? ¿De dónde viene la maldad? Desde que el hombre pecó. Desde que el hombre dejó que el pecado entrara, entró con él todo lo demás. Y este ejemplo de Faraón es un homicida. Faraón le quitó la vida a miles de niños. Herodes también es otro que está en la lista, que mató a miles y miles de niños también.
La gente que está en el poder hoy en día y está haciendo leyes realmente para que le quiten la vida a miles y miles de inocentes, también. Pero el primer homicida que conocemos según la Biblia, Caín. Entonces, ¿hay gente mala? Sí. ¿Ha habido gente mala siempre? Sí. Este faraón es un tipo de estos gobernantes que tenemos, que lo que quieren hacer es quitar la vida a cuanto niño puede. ¿Por qué? Porque es que somos muchos, es que la tierra ya no da para más, es cierto que somos bastantes, pero yo le decía a mi esposa el otro día, cuando íbamos para esas montañas allá, decía, wow, en Columbus parece que ya no hay tierra. Tú te sales 25 minutos fuera de Atlanta y tú manejas y manejas y manejas y manejas y mira, endless, infinito, infinito. Y usted sabe, si usted se va a esos, ¿cuál es el estado que tiene Estados Unidos también al norte que la gente no quiere vivir ahí, que le pagan porque vive ahí, donde hay mucho frío? Alaska. Alaska. Hoy en día nosotros decimos, uy, qué frío Alaska, ¿verdad? Pero hay gente que vive en Canadá y es feliz. Quizás yo no me aclimate ni viva allá, pero si uno de mis hijos nace allá, va a ser como el hombre de la nieve. O sea, hay lugar para vivir. Yo entiendo que el mundo se está poblando, es cierto. Pero tenemos un creador. Tenemos un Dios sabio. Y si Él permite que el hombre se siga multiplicando, ¿usted cree que el creador no puede tener cuidado de su creación? El Señor Jesús dijo, no te afanes, dijo, mira las aves, dice. Y Él mismo dice, Dios tiene cuidado de las aves, ¿cuánto más de ti y de mí? Pero como esta gente, como este gobierno, no sabe, no tiene temor de Dios, ¿qué está haciendo? Está abriendo la puerta para que entonces muchas niñas, incluso el problema comienza desde la doctrinación que le dan en las escuelas. El otro día hablaba con un hermano y decía, oye, les pueden dar pastillas a las niñas para anticonceptivas. ¿Por qué le están dando esa clase de cosas a nuestros hijos? ¿Por qué? ¿Por qué nuestros hijos tienen que estar recibiendo esa clase de enseñanza? Ellos no van a la escuela para eso. Pero como padres, ¿verdad? Muchos nos desafanamos y decimos, bueno, que la escuela lo arregle, que la escuela se encargue, que el gobierno se encargue. Mira, te va a entregar a un niño, a una niña malcriada, perjuiciosa, te lo va a entregar perdida. Mande. Ahora dicen que las quieren vitaminar para los exámenes, para quieren chequear qué tanto pueden tener su cerebro, qué tanto pueden promocionar con la vitamina, pero que ellos les van a dar. Ahora imagínense. Y dice las mamás no están de acuerdo porque si ella necesita vitamina, entonces yo se la voy a dar, no Claro. ellos. Los niños todos tienen un pediatra, tienen alguien que los está evaluando y los está checando. ¿Por qué la escuela está dejando? Porque es un tipo de faraón. Es esa la opresión. No estamos viviendo como en esclavitud como en Egipto, pero si usted se da cuenta, si somos objetivos realmente y abrimos bien los ojos, nos vamos a dar cuenta que esta vida está llena de males por doquier. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Toda la gente que nos escucha, la gente que lee la Biblia, la gente que es cristiana, vaya, debemos de poner en práctica lo que la palabra de Dios dice. Esta generación es una generación mala, maligna, perversa, como la generación de Jesús, como la generación de los israelitas en Egipto. Ya nos dieron las 8. Vamos a dejar acá porque se fue el tiempo rápido, pero la semana que viene, si el Señor permite, hablaremos más acerca de este tema. ¿Alguna pregunta antes de continuar? ¿Qué es el postre? ¿Hasta dónde te quedaste? Nos quedamos en el verso 12, 13. ¿De alphabet? ¿De alphabet? ¿O W? Bueno, vamos a dar gracias a Dios en esta noche y la semana que viene, si Dios permite, continuamos con este libro de Shemot. Voy a pedirle por favor a nuestro hermano Carlos que nos dirija esta oración. Siempre acordémonos, oremos por las necesidades, por los hermanos que están en necesidad,
por aquellos que necesitan consuelo, fortaleza. El hermano Faye quería oración, no, otra vez enfermo de su estómago. El pastor Alejandro está enfermo de su estómago. Y también oramos por la familia de quien en vida fuera nuestro hermano Nájera, que el día de ayer lo sepultamos allá en el cementerio, ¿verdad? Y oramos por la familia, por hijos, ¿verdad? Hermanos, y oramos siempre porque Dios traiga confortamiento, ¿verdad? Y descanso para estos hermanos también. Amén, hermanos, por favor, paremos. Padre, le damos gracias en esta noche, Señor, por esta palabra recibida, Señor, que sea como palabra, como una más de los filos que corte, Señor, que llegue a la persona que tiene que llegar, Señor. Gracias te damos, Padre, porque estamos enseñando, estamos aprendiendo de ti, Padre, cada día más. Te damos gracias, Señor, por la familia, Señor. Mira esas peticiones del pastor Fernando, Señor. Sánalo, Señor, cúralo, Señor. Pon tu mano sanadora en las personas que necesitan consuelo también, Señor, por las pérdidas, Señor. Pues tú eres el hacedor del bien, Señor. Gracias, Padre, te damos por los enfermos, Señor, que tú has sanado, por la familia, Señor. Te damos gracias por nuestros hijos, nuestros nietos, Señor, por nuestros niños, Señor, en las escuelas, protégelos, Señor, que se les enseñe lo que tienen que enseñarse a lo verdadero, Señor. Te damos gracias por nuestros matrimonios, Señor. Bendícelos, Padre, todas estas personas que estuvieron conectadas, Señor. Gracias por ellos, Señor. Bendícelos, los que estuvimos aquí presentes, Padre. Te damos gracias porque tu palabra nos llegó, Padre. Gracias, Señor, por tu enseñanza, Señor. Te damos gracias cada día más por todas las cosas, Señor, que tú haces por nosotros. Gracias, Padre, por tu misericordia y tu bondad, Señor, en nuestros hogares. Te damos gracias, Señor. Bendice este hogar también, Señor, y todos los hogares, Señor, que necesitan bendición, Padre. Te damos gracias, Señor, por todo lo bueno que tú has sido, bondadoso. Gracias, Señor, por todas esas bendiciones. En el nombre de tu Hijo amado, Señor. Amén, Señor Jesús. Gracias, Padre. Amén. Amén. Dios les bendiga. Entonces, terminamos y vamos a compartir. Amén. Todos los hermanos, Dios los bendiga. Qué bueno que estuvieron conectados.